A ver, jóvenes, buenos días. Ya, audio está bien, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, listo, jóvenes. Comenzamos, ¿ya? Entonces ya estamos en la clase 13, la 14 y de ahí se vienen los exámenes. Después conversamos. A ver, la clase anterior, jóvenes, ya estamos en la parte de líquido, ¿no? Ya hemos visto la viscosidad, hemos visto la tensión superficial, hemos visto algunas ecuaciones empíricas para encontrar la presión de vapor, ¿no? Y ahí hicimos problemas. Ahora vamos a ver entonces lo que corresponde a tensión superficial, ¿ya? Lo que corresponde a tensión superficial. Bien, la clase anterior ya habíamos estado viendo también los fenómenos de capilaridad, ¿no? Donde habíamos visto que si un tubito capilar se introduce en un recipiente que contiene agua o un líquido cualquiera, el líquido va a subir por el capilar. Estos fenómenos se dan bastante en las cosas que tienen vida, llámese en los mamíferos como en los vegetales. Y también tienen aplicaciones industriales, por supuesto. Habíamos visto entonces, si mal no recuerdo, habíamos visto unas gráficas, ¿no? Donde había un recipiente que contenía, por ejemplo, agua, se ponía un capilar y dentro del capilar el agua se formaba un menisco subiendo por las paredes del vidrio, ¿no? Entonces, si nosotros hacíamos eh, una recta tangente que abarque la superficie del agua con la pared del vidrio, veíamos que se iba a formar un ángulo teta, ¿no? De acuerdo a la clase anterior, ¿no? Y ese ángulo teta era menor que 90. Al ser menor que 90, entonces el agua subía y se dice que el líquido moja las paredes del tubo capilar. Y lo contrario era cuando se hacía la misma experiencia, pero por ejemplo con mercurio. Mercurio es un metal líquido que en lugar de subir por las paredes, bajaba, se hacía un menisco, pero en este caso convexo, bajaba. Y si en la gráfica que se le puso se trazaba del, la tangente del punto de contacto entre el mercurio y la pared del vidrio, y hacíamos correr el ángulo de tal manera que abarque a la sustancia mercurio, entonces se formaba un ángulo que era mayor de 90, ¿no? Y corría hasta 180, podía ser que corra, ¿no? Entre 180 y 90. En el caso del mercurio no llega a 180, ¿no? Pero de todas maneras es mayor que 90. Entonces se decía que el líquido no sube, sino al contrario baja. El líquido entonces no moja, ¿no? Eso es lo que habíamos llegado a las clases anteriores con la tensión del vapor. Ahora vamos a ver la interfase. Ya, ahora vamos a ver la interfase. Ya estamos en la clase actual que sería interfase. Entonces aquí estamos diciendo, muchas veces se omiten en forma intencional, a propósito, los efectos de la superficie o los efectos de las interfaces cuando se estudian las propiedades termodinámicas. Estos efectos, los efectos que se producen en la superficie, estos efectos son importantes en procesos tales como la catálisis que se dan entre sólidos y gases, en el estudio de lubricantes, en el estudio de corrosión, los fenómenos de detergencia, la industria galvanotecnia, de la galvanotécnica y en otras industrias. Bien, entonces, cuando se tienen en cuenta estos fenómenos de superficie, dice, entonces es obvio o salta a la vista
que una fase no es estrictamente homogénea. Es decir, una fase, por ejemplo, líquida, nosotros suponemos, ¿no?, de que así a grosso modo que es una fase, la parte superior de esa fase es homogénea, ¿no? Pero dice, en verdad no es estrictamente homogénea. Oiga, dice, consideremos un sistema que esté compuesto por dos fases, una fase alfa y una fase beta. Sea entonces este es un sistema cerrado donde hay dos fases, la fase alfa y la fase beta. ¿Ya? Entonces acá aparentemente es completamente definida las fases, la fase alfa y la fase beta. Pero si nosotros nos detuviéramos a ver con mayor detenimiento, entonces vamos a ver que no es cierto. Entre las dos fases, entre la fase alfa y beta, se va a formar una interfase. ¿Ya? Y entonces acá estamos diciendo las moléculas que están situadas entre los planos, en el plano superior de BWA a B, es la fase alfa. Estas moléculas de acá tienen un comportamiento idéntico, todas ellas. Las moléculas situadas entre los planos, en el plano inferior de C a D, de R a S, está constituida por la fase beta. Bien, pero las moléculas que están situadas en el plano intermedio, que es ABCD, va a ser llamada la capa interfacial. Esta capa interfacial es de transición y no es homogénea en su comportamiento. Sus propiedades, dice, van a variar desde alfa hasta beta. Las propiedades, ¿no? En esta zonita de acá que está rayada, las propiedades no son homogéneas. Las propiedades van a variar desde el que está más cercano a alfa, van a ser propiedades más tirando a alfa o las propiedades más tirando a beta. No son homogéneas, son variables. Ya, entonces eso es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Varían desde alfa hasta beta. Estas moléculas interfaciales presentan energía molecular media, que es diferente a la que se encuentran en cualquiera de las fases, sea la fase alfa o la fase beta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, en el caso anterior del líquido, habíamos visto la tensión superficial. No es lo mismo esta molécula que esta que está acá. Esta molécula que está abajo soporta todas las tensiones diametralmente opuestas, ¿no? Ya sea de arriba con el de abajo, el de la derecha con la izquierda, o en diagonal también opuestas. Esta molécula soporta estas tensiones, pero no es lo mismo esta otra molécula, ¿no?, que solamente soportan derecha, izquierda y para abajo. No hay para arriba porque no hay más moléculas líquidas, ¿no? Entonces los comportamientos son diferentes, ¿no? Entonces estamos diciendo, es evidente que ahora, aparte ahora de eso, decimos, es evidente que si aumentamos el área de la interfase, aumentamos el área de la interfase líquido con el vapor, entonces eso va a implica un trabajo. Bien, por esta razón, porque implica un trabajo el hecho de aumentar el área de la superficie interfacial, por esta razón los sistemas tienden a adoptar una configuración de la menor superficie, ¿ya? Al estado de energía más bajo. Es en esa razón. Entonces, el trabajo va a ser directamente proporcional al área, ¿ya? Un diferencial de trabajo directamente proporcional a un diferencial de área. Entonces, para quitar esta proporción y poner la igualdad, hay que multiplicarlo por una constante. Entonces, esa constante, ahora en este tema le vamos a llamar gamma, llamada tensión interfacial entre las fases líquido-vapor
o simplemente llamada también la tensión superficial. Aquí le estoy poniendo alfa beta, quiere decir que entre las dos fases, entre alfa y beta, diferencial de A. Diferencial de A. Ecuación que es válida para fenómenos de superficie. Ya. Este es el trabajo que se necesita para aumentar el área. Pero además de este trabajo, se encuentra asociado el trabajo de cambio de volumen. Y el trabajo por cualquier cambio de volumen es igual a la presión por la variación del volumen con signo negativo. ¿Ya? Entonces habrían dos trabajos. Muy bien, entonces el trabajo realizado en el sistema cerrado, que tiene las dos fases líquido y vapor, va a ser igual al diferencial del trabajo reversible. Si le ponemos acá reversible, le ponemos acá igual. ¿Ya? El diferencial de trabajo reversible va a ser la suma de los dos trabajos. El trabajo por cambio de volumen y el trabajo por extensión de área. ¿Ya? Este es el trabajo de extensión de área, diferencial de área, por el coeficiente que es de la tensión superficial entre las dos fases, y este es el trabajo por el cambio de volumen. ¿De acuerdo? Ahora, en forma genérica, ya esto generalmente ya no se pone este superíndice, ¿ya? Y entonces aquí aparece sin superíndice. ¿De acuerdo? Ambos son equivalentes, pero se sobreentiende que son entre dos fases porque son cambios de área. ¿Ya? Bien. Ahora, donde este coeficiente de tensión, y ya creo que ya lo hemos visto, las unidades pueden ser en el sistema CGS o en el sistema internacional. En el sistema CGS va a ser ergio por cada centímetro cuadrado, o es equivalente también a la fuerza DINA por centímetro elevado a la 1. ¿Ya? Este es por definición del ergio. Definimos lo que es ergio y se simplifica centímetro arriba y centímetro abajo, me queda DINA por centímetro. De igual manera en el sistema internacional. ¿Ya? La fuerza que sobre el área, que es equivalente, definiendo lo que es un joule, newton metro, y lo que es metro arriba y metro acá, me queda metro abajo, newton sobre metro. La unidad en el CGS, la unidad en el sistema internacional. ¿Ya? Bien, pero veamos a nuestro tema en sí. Dice ahora, consideremos un líquido que se encuentra en equilibrio con la parte superior, que es el vapor. ¿Ya? Ahora dice, a medida que se aumenta la temperatura, las dos fases, sea líquido y vapor, se hacen gradualmente más parecidas, ¿no? A mayor temperatura va desapareciendo el líquido y se va haciendo prácticamente más vapor, ¿no? Hasta que desaparece la interfase líquido-vapor. Esta fase desaparece cuando se alcanza la temperatura crítica del líquido. ¿Ya? Se llega a la temperatura crítica a la que ya entonces el líquido pasa a ser vapor. Y solamente me va a quedar una fase. Entonces, a temperatura crítica, entonces la tensión entre las superficies tiende a cero. ¿Ya? Y entonces se espera que el coeficiente de tensión en un líquido disminuye en forma continua al aumentar la temperatura. Proporción inversa, ¿no? Esto hasta llegar a la temperatura crítica. Bien. Este fenómeno fue estudiado por este señor Katayama y este señor alemán en forma independiente. Y ambos concluyen prácticamente en la misma ecuación. Dice que la relación de la tensión con la temperatura es la siguiente.
La tensión es igual a la tensión de base multiplicado por un corrector, que es 1 menos la temperatura entre la temperatura crítica y elevado al exponente 11 novenos. ¿De acuerdo? Nótese de que este es adimensional, adimensional, adimensional todo esto, y tiene este coeficiente va a tener las unidades de este coeficiente cerito. Este coeficiente cerito es un parámetro empírico y que es propio, es característico y es diferente para cada uno de los líquidos. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Bueno, eso estamos viendo en superficies planas. ¿Ya? Hasta la vista anterior estamos viendo lo que sea superficies planas de un líquido y su vapor. ¿Cuál es la relación entre la tensión y la temperatura, ¿no? En superficies planas? Pero ahora vamos a ver qué pasaría si estuviésemos en interfaces o superficies curvas. Ya, aquí estamos poniendo entonces cuando la interfase entre, bueno, aquí redundando, entre las dos fases alfa y beta es curva, entonces la tensión superficial hace que las presiones de equilibrio en las dos fases sean diferentes a las de las planas. ¿Ya? Entonces, en este caso, se puede deducir y se va a aplicar esta ecuación. La diferencia de presiones entre las dos fases, alfa y beta, lógicamente siendo esta mayor presión que esta, ¿no? La presión de alfa menos la presión en la fase beta va a ser igual a 2 veces el coeficiente de tensión dividido entre el radio, que sería la distancia este radio, que sería el punto centro de esta curvatura, porque estamos hablando de curvas, ¿no? Hasta la interfase. 2 veces el coeficiente entre el radio. Ecuación válida para interfase esférica. Esta ecuación fue deducida por este señor Jung. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo ya dos interfaces. Interfase plana, interfase esférica. Y ahora dice, a medida que R tiende hacia el infinito, o sea, siendo más grande, más grande, más grande cada vez, la diferencia de presión va a tender hacia cero, tal y como sucedería en el caso de una superficie plana. O sea, esto tanto se agranda que prácticamente se va a hacer como una superficie plana, la ecuación. ¿Ya? Eso es lo que se quiere decir aquí, tal como sucedería en el caso de una superficie plana que hemos visto anteriormente. Bueno, ya. Al ingeniero Julio Calderón Cruz, buenos días, buenos días. Ya. Entonces aquí estamos viendo ahora la ecuación ahora de Kelvin. Ahora, esta ecuación de Kelvin, jóvenes, me va a relacionar también interfaces, ¿ya? Pero en esta oportunidad ya no vamos a ver la relación de la tensión superficial con la temperatura, sino la relación de la tensión superficial con las presiones. Dice, ahora consideremos un líquido. A ese líquido le vamos a llamar la fase alfa, que se va a encontrar en equilibrio con su vapor, que le voy a llamar la fase beta. Y con una interfase plana primero entre ellos. Ahí le estoy subrayando la palabra plana entre ellos. Si P sub 0 es la presión de vapor del líquido, entonces la presión en el interior de la fase líquida es también P sub 0. ¿Ya? Esto
dice, ya que al ser la interfase plana, ese radio que estábamos poniendo en la parte anterior tendía a cero, entonces esa diferencia de las dos fases, esta fase beta va a ser la fase, el P sub cero, y todo esto se va a hacer cero cuando esto se va hacia el infinito, cuando R se va hacia el infinito. Entonces, lógicamente, las dos presiones van a ser iguales. ¿Ya? Ahora, eso era recordando la fase plana, pero estamos en curva. ¿Ya? Entonces, si por el contrario se tiene una pequeña gota líquida, ¿ya? Una gota esférica de radio R minúscula que se encuentra en contacto con el vapor, ¿ya? La presión en el interior de la gota va a ser mayor que en la fase gaseosa. Está pasando del líquido al gas debido a la curvatura de la superficie, por la ecuación esta, la existencia de R, debido a la curvatura de la superficie. Considerando ahora que la gota esférica, vamos ahora a considerar una particularidad, que la gota esférica experimente un cambio en cuanto a su presión. Va a haber un cambio de presión a temperatura constante. Entonces, en este caso, vamos a llegar a esta otra ecuación llamada la ecuación de Kelvin, ¿ya? Donde me está diciendo que el logaritmo natural de la presión P sub 0 hasta una determinada presión que pueda sufrir la gota de líquido va a ser igual a 2 veces el coeficiente de tensión por el volumen molar de la fase beta entre R, que sería la constante universal de los gases, la temperatura en Kelvin y el radio de la gota líquida. ¿Ya? Muy bien, esta ecuación se puede derivar en esta otra, en donde la diferencia entre el volumen molar va a pasar al peso molecular entre la densidad, ¿ya? 2 veces la tensión, peso molecular, R la constante, temperatura en Kelvin, R el radio de la gota y la densidad de líquido, ¿ya? Entonces, este proceso va a ser necesariamente a temperatura constante y estamos suponiendo que el volumen molar de la fase beta es constante, ¿ya? El volumen molar de la fase líquida es constante. ¿Conforme? ¿Alguna pregunta, señores? A ver, profesor, disculpe, la alumna Katherine me informa que no puede ingresar a la clase por problemas con su internet. Ya, conforme. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, avanzamos entonces, ¿ya? Bien, entonces acá le estoy poniendo lo que significa cada uno, ¿no? M, la masa molecular, ¿no? del líquido. Y ρ es la densidad del líquido, del mismo líquido, pues, ¿no? Ya, entonces la ecuación de Kelvin, ¿qué es lo que me está diciendo la ecuación de Kelvin? Nos indica cómo varía la presión de vapor en una gota de líquido. Cómo está variando la presión en función del tamaño, de la temperatura y de otras variables que son propias del líquido, que podrían ser su densidad, ¿no? Y del medio en la que se encuentren dispersas las gotas líquidas. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces ahora ya vamos a entrar a aplicación de problemas, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nos ubicamos ahora en el contexto. Estamos en la parte ya líquida, pasamos la fase gas, ¿no? A ver, un poquito recordando, ya la próxima semana entramos a exámenes, ya tenemos una práctica calificada, ya tienen ustedes sus respectivas notas. Para el examen ya entraría todos los temas hechos, ¿ya? Entraría, a ver, de la primera parte que hemos hecho la teoría cinética, ¿no? Hemos hecho la relación de la presión con la presión, temperatura
hicimos después de la ecuación cinética, hemos hecho gases ideales, el conocido pavo ratón, hicimos problemas, hicimos gases reales. En gases reales hemos visto algunas ecuaciones de gases reales, ¿no? Entre ellas vimos los coeficientes termodinámicos. Vimos tres ecuaciones, ¿no? Tres ecuaciones en gases reales. La de Van der Waals, que es la más básica, coeficientes termodinámicos. ¿Qué otra cosa más vimos? A ver, jóvenes, háganme recordar la otra ecuación, la ecuación del virial, ¿no? Y ahí estamos recordando también que ahí el problema era encontrar el volumen, ¿no? Y ahí el problema aparecía cuando se formaba ecuación cúbica. Y en la cúbica, para resolver, el método ahorita actual era empleando métodos numéricos empleando la ecuación de métodos numéricos, ¿no? ¿Sí? Hicimos problemas, ¿no? Hicimos también allá la carta Z de compresibilidad. Hicimos problemas también de eso, ¿no? Después hemos entrado ya a la parte líquida. En la parte líquida hemos visto sus características, hemos visto la viscosidad, hemos estudiado qué es la viscosidad, hemos deducido la ecuación de Poiseuille, lo relacionamos con el caudal, ¿no? Hicimos problemas de cálculo también de caudales, tipo de flujo turbulento y laminar, cómo se podía diferenciar. Se podía diferenciar encontrando el número de Reynolds, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora ya estábamos viendo dentro de los líquidos la presión de vapor. La presión de vapor que era, ¿no? Estamos recordando porque ya la otra semana entramos en exámenes, jóvenes, ¿ah? Entramos en exámenes. En la próxima clase vamos a estar haciendo problemas, solamente problemas, ¿ya? Porque hasta acá entraría, de acuerdo al sílabus, entraría hasta líquidos. Ya, para la siguiente clase ya entraríamos a termodinámica, ¿ya? Ahorita vamos a hacer problemas. En la parte de líquidos, como le dije, habíamos visto la viscosidad, después hemos seguido con la presión de vapor, ¿no? Las moléculas superficiales se levantan, no tiene el mismo comportamiento que las moléculas que se encuentran en el interior del líquido. Las moléculas superficiales de los líquidos se levantan, hacen una presión, esa presión estaba en función de la temperatura, ¿no? Y específicamente la presión de vapor de eso se podía encontrar mediante dos ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Dos ecuaciones empíricas. Una de ellas era la de Antoine y la otra era la de Clausius-Clapeyron, ¿no? Deducimos la ecuación de Clausius-Clapeyron. Primero era la ecuación de Clausius y después se particulariza con la vaporización, que era de Clapeyron. Entonces esa última ecuación ya se llamaba Clausius-Clapeyron, ¿cierto? Hicimos problemas integrando la ecuación de Clausius-Clapeyron. Había dos formas de integración, ¿no? La integración indefinida y la integración definida. La integración indefinida se formaba una constante y esa constante la podíamos encontrar con datos experimentales, que podían ser, se daban los datos experimentales y esos datos experimentales lo podíamos graficar, pero ya de hecho sabíamos que esa ecuación era una recta. Y si era una recta y teniendo datos, podíamos encontrarle la pendiente y podíamos encontrar la ecuación de la recta, ¿no? Y el punto de intersección con la vertical, ¿qué cosa era? Con esa, encontrando el intercepto con la vertical, podía encontrar ¿qué cosa? El H, la entalpía, ¿no? Podía encontrar la entalpía, ¿cierto? Bien, entonces después de eso, nosotros, ¿qué más hemos hecho, a ver, jóvenes? En líquidos, la viscosidad, la presión de vapor, y ahora estamos viendo la tensión, la tensión, la tensión que se produce en los líquidos, ¿no? Y como les decía al comienzo, entonces en los líquidos existen dos fuerzas, ya sea de cohesión o de adhesión.
Cada una de ellas va a repercutir en el comportamiento del líquido sobre el contenedor. Y una de las aplicaciones era la tensión superficial en capilares, ¿no? Y entonces le decía, la aplicación de esta última parte de tensión en capilares se veía en todos los seres vivos, ¿no? Desde los seres humanos, las plantas, seres vivos, y también se veía en la parte industrial, ¿no? Como detergencia, ¿no? Eh, en el proceso de fabricación de detergentes, ¿no? La preparación de superficies, galvanotecnia, ¿no? Bien, entonces ahora en la clase hoy día estamos viendo entonces la relación de la tensión superficial, primero en superficies planas, ¿de acuerdo? Estamos viendo en superficies curvas, hemos visto la ecuación de Katayama, la relación de la tensión de vapor en función de la temperatura, ¿no? Bien, entonces ahora esto es lo que estamos viendo hasta el momento y ahora vamos a ubicarnos en problemas, pues, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta que quede de este breve repaso, jóvenes? A ver, ¿qué dice ya, Jimmy Anderson me estuvo haciendo recordar que la otra ecuación era la ecuación del virial, ¿ya? Jimmy Anderson, Nieva Crisóstomo dice, cuando piden el flujo volumétrico, ¿se puede decir que es caudal? Sí. Hay dos tipos de flujo, el flujo volumétrico y el flujo de masa. El flujo volumétrico es el caudal, es el volumen entre tiempo, ¿ya? Y el otro flujo de masa es la masa entre tiempo, pero flujo volumétrico es lo que normalmente conocemos de caudal y que ustedes con un poquito más de profundidad van a llevar en el curso de fluidos, ¿ya? Bien, continuamos, jóvenes, ¿ya? Bien, entonces acá hay un pequeño problema que es de aplicación primero directa. Dice, a ver, calcule la diferencia de presión de una gota respecto al exterior, o sea, del interior con respecto al exterior, ¿no? A una temperatura de 293 Kelvin, constante. Para dos casos, para un caso A y un caso B. El primer caso que sea que el radio tenga 1 milímetro y el otro que sea 10 al cubo angstroms. Bien, entonces es una aplicación directa de esta ecuación, ¿no? Superficies cóncavas. ¿Ya? Donde este valor, como la sustancia es agua, la tensión del vapor de agua a esta temperatura figura en tablas, ¿ya? Entonces, en este caso está haciendo dato. De tabla, la tensión superficial de la sustancia a esta temperatura tiene este valor. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, aplicando la ecuación, tenemos aquí la ecuación. Entonces, esta es una diferencia de presiones, un delta de P, que va a ser 2 veces la tensión sobre el radio. Dos números, la tensión que es dato, el R, que en el primer caso es 1 milímetro, pasado al sistema internacional, porque esto está en Newton, esta tensión Newton metro, sistema internacional, homogenizando las unidades, llevándolo los milímetros a metros, 10 a la menos 3 metros. Ejecutando me está saliendo entonces 145,5 pascales, ¿ya? Newton sobre metro cuadrado, pascales. ¿De acuerdo? Bien, bastante sencillo. Ahora, el otro problema es el mismo, pero variando el radio. ¿Ya? En el segundo caso, es 10 al cubo angstroms. La unidad de angstrom es mucho más pequeña que el milímetro, ¿no? Entonces aquí nosotros reemplazamos, el numerador es el mismo, lo único que estamos variando es el radio. Sistema internacional lo llevo a metros, los astros a metros,
Ejecuto y me está saliendo este número. Oiga, hay una diferencia abismal, ¿no? ¿No? De 145 está pasando a 14 millones. Estos pascales se pueden pasar a bares, ¿no? ¿Un bar cuánto tiene? 10 a la 10 a la quinta pascales, ¿no? Entonces podemos pasarlo a bares. Si entonces notamos entonces acá la implicancia del radio, del tamaño del tamaño de la burbuja, ¿no? Fíjese la tremenda presión, ¿no? Se imaginan entonces las presiones que se desarrollan a burbujas pequeñitas y que estén dentro del cuerpo humano, ¿no? Bien, preguntas jóvenes, hasta ahí, para pasar a otro ejercicio. Ya, no hay pregunta, pasamos a otro, ¿ya? Bien, aquí tenemos otro ejercicio también bastante sencillo, ¿ya? Lo que se quiere es primero la conceptualización, ¿ya? Siempre le digo, jóvenes, eh, ingeniería es una profesión donde ustedes necesitan solamente conceptualizar, bastante tener concepto, criterio, ¿ya? Porque muchos de los problemas que se desarrollan en los cursos son bastante teóricos, pero sí le dan el criterio para enfrentar un determinado problema real, ¿ya? Entonces, siempre criterio. Ya los problemas un poquito más, digamos, con trampas, ya vendría a ser una práctica dirigida, ¿ya? Esta primera parte, criterio. A ver, un líquido A tiene la mitad de tensión superficial y el doble de la densidad de otro líquido B. Son dos líquidos hasta ahí, A y B, están comparando la tensión con las densidades. Ambos a una temperatura de 25. Bien, dice, si la elevación en el interior del capilar, la elevación, o sea, una altura, es de 1,5 centímetros para el caso del primero, o sea, de A, se desea saber cuál sería la elevación para el segundo líquido en el mismo capilar y a la misma temperatura. ¿Ya? Entonces, a ver, planteen ustedes un ratito, es bastante sencillo. La ecuación en capilares, ρGH R sobre 2, de acuerdo a la clase anteriores, un par de minutos. Un par de minutos, ¿ya? ¿Listo? Ya. La solución es bastante sencilla, ¿ya? A ver, solución, sean los líquidos, los dos líquidos, bueno, A y B. Entonces estos son datos. La tensión de A dice que es, con respecto a la de B, es la mitad. Y la densidad es el doble. Estas son condiciones del enunciado. Es sencillo, ¿no? Ahora, aplicando la ecuación tanto para A y para B. Esta es la ecuación general. Para A y para B. Entonces este es A, la densidad de A. Este es el componente B, la tensión para el componente B, la densidad de B. El radio es el mismo porque es el mismo capilar, la gravedad es la misma, el número 2 es el mismo, ¿no? Y lo que está variando también es la altura. HA para A y HB para B. ¿De acuerdo? Bien, pero por el mismo enunciado del ejercicio dice, no, el doble de la tensión de A es igual al de B. Entonces reemplazando respectivamente las tensiones de C y de D, reemplazando, vamos a tener, igualando, que vamos a tener esto, ¿ya? Dos veces. ¿De acuerdo? Y de acá podemos simplificar acá, o sea, términos semejantes. Y para que finalmente me quede esto de acá. Otra ecuación. ¿De acuerdo?
Ya, entonces aquí ya me está quedando solamente ya las relaciones de alturas y densidades. Alturas y densidades. Bien, entonces reemplazando convenientemente, para la altura A me está saliendo la altura B. ¿Ya? Y ejecutando, entonces tendría acá. ¿De acuerdo? Ejercicio sencillo, ¿no? Ejercicio es bastante sencillo. Bien. ¿Preguntas? Creo que está sencillo. Pasemos a otro ejercicio, ¿ya? Otro problema. A ver, una gota, ahora ya una gota esférica, una gota esférica de mercurio que tiene este radio, se divide en dos gotas iguales. Primero dice, calcule el radio de las gotas resultantes, y otro dice, cuál es el trabajo que hay que realizar contra la fuerza de tensión superficial para que se pueda realizar esta operación, la operación de dividir, ¿no? La tensión superficial del mercurio a una determinada presión, y si bien es cierto que no la ponen, pero ya la están dando ya, ¿cuál es la tensión superficial del mercurio? 0.47 joule por cada metro cuadrado, o newton por cada metro también, ¿no? Bien, entonces, a ver, siempre un par de minutos para que ustedes se ubiquen en el problema con las ecuaciones que ustedes tienen. A ver, ya. A ver, jóvenes, una preguntita. Oiga, ¿tiene significado, implica, en este caso dice, mire, una gota que tiene un determinado radio se divida, el hecho de dividir, digamos, tiene una implicancia para nosotros, ingeniería de procesos, tiene una implicancia esto que se divida. Oiga, sí, ¿sabe por qué? Porque esta gota tiene una determinada superficie esférica. Tiene este radio y 4 tercios pi radio al cubo me da 4 tercios pi. Bueno, la superficie esférica. Tiene una determinada superficie esférica. Si lo dividimos, va a haber dos superficies esféricas de menor radio, pero la superficie va a aumentar. Y en cuanto más divisiones hagamos, va a haber mayor superficie. Eh, para procesos lo que interesa es la superficie de contacto que se va a dar para que se produzcan las reacciones. ¿Ya? Entonces aquí en este curso pues nosotros vemos tanto física como química que se va a complementar para procesos, ¿no? Entonces este es un ejemplo lateral, ¿no? De división. Dice, la gota esférica de mercurio que tiene este radio se divide en dos gotas iguales. ¿Cuál es el radio de la gota resultante? ¿Ya? ¿Cuál es el radio de la gota resultante? Y el otro, ¿cuál es el trabajo que hay que realizar contra la fuerza de tensión superficial para hacer este proceso de separación? La tensión superficial del mercurio es esto. Bien, ahí tenemos aquí, a ver, perdón, aquí tenemos la respuesta. Ya, el volumen de la gota inicial del mercurio se divide en dos. Entonces las supuestas gotas esféricas, eh, el inicial, 4 tercios pi radio al cubo. ¿Ya? Muy bien, el radio lo voy a pasar a radio menor. La fórmula va a ser el mismo, pero ahora va a ser multiplicado por 2 porque se está dividiendo, se está partiendo en dos, en doble. La idea es calcular este R minúscula. Despejando tengo acá. Y este es el nuevo radio.
Si ustedes calculan ahora la superficie total, va a ser diferente a la superficie inicial y va a ser mayor que la superficie inicial. Eso es si se partiera en dos. Pero si se partieran en muchas más partes, muchísima mayor superficie y mayor superficie de contacto, mayor superficie de reacción y mejor producto en las reacciones, porque todas las reacciones necesitan contacto entre superficies. Ese es uno de los principios de las reacciones, que tengan la mayor superficie de contacto. Entonces en este caso se está partiendo y se está encontrando el radio de la gota dividida en dos, ¿no? Ya, el trabajo necesario va a ser proporcional a la variación de superficie, como lo habíamos dicho en antes. ¿Ya? Entonces el trabajo va a ser la variación de superficie por el coeficiente. Este es el coeficiente. Ahí está, tenemos el coeficiente de la variación de superficie, ¿no? La superficie, la diferencia de superficies. ¿Ya? Final menos inicial. Sacando factores comunes, solamente me queda los números que realizar y en función de R, del R grande. 4pi es un número, este también sería conocido porque sería dato del problema para el mercurio, la raíz cúbica de 2 menos 1 y reemplazando valores, 14 microjoules. Bien, la tensión superficial del agua a una determinada temperatura es este valor de tabla también, ¿no? A esta misma temperatura una solución de etanol que tiene 33.24% en volumen tiene una tensión superficial, la tensión superficial de para el etanol. Ya, si esta es la densidad para la solución y la densidad, las unidades para el agua, cuánto menos subirá la solución de alcohol por el mismo tubo capilar. ¿Ya? Ese es otro ejercicio. Bien, a ver, un par de minutos. Ya, se ubicaron el problema. Ya, solución. Una componente puro y una solución. El cociente de las dos. ρGH, ρGH entre 2 para cada una. Eliminándolo, haciendo el cociente y eliminando los comunes, en los términos comunes como G, ¿no? Me está quedando entonces solamente que el cociente de estas dos tensiones va a ser la densidad por la altura. ¿De acuerdo? Rearreglando la ecuación y poniendo en cociente de altura me va a quedar este. ¿De acuerdo? Tenemos los datos, reemplazamos datos, ¿no? Reemplazamos datos y tendríamos, reemplazando datos, calculadora, el cociente o la relación entre estas dos alturas me está saliendo 0.4. La relación es un cociente. Porcentaje por 100, 47.4%. 4 esa cantidad de lo que subirá el agua pura. ¿De acuerdo? Ya. A ver, jóvenes,
conversemos ahora para la próxima semana. Tenemos clase todavía el día viernes, ¿no? Tenemos clase el día viernes. Temas que entran van a ser todos. Temas que entran van a ser todos. La próxima hacemos solamente un problema de algunos problemas de repaso de todos los temas que hemos tocado. ¿Ya? Eh, ¿Alguna pregunta sobre el examen de la próxima semana que tengan inquietud? A ver, profesor, ¿cuánto será la duración del examen parcial? A ver, vamos a ver, jóvenes. El examen puede ser objetivo o desarrollado. Nosotros en ingeniería y en esto que es física y química tenemos que hacerlo desarrollado. Aunque podría ser una parte conceptual y una parte desarrollada. Ahorita podemos hacerlo 50-50. Conceptual para que la respuesta sea prácticamente inmediata. Y la corrección también puede ser rápida. Bueno, en este caso ustedes no son tantos, ¿no? En el otro curso que tengo son 60. Y ahí es bravo corregir. Ya, entonces puede ser la mitad, la mitad. Puede ser un 50% alternativas y un solo problema. Un solo problema que tenga pues mínimo unas tres subpreguntas. El tiempo máximo, mire, media hora creo que es bastante para las partes de las alternativas. 30 minutos para contestar cuál de las alternativas podría ser correcta. Y media hora para la parte de la solución de un problema. Ya, como máximo puede ser de 1 hora y cuarto a 1 hora y media la prueba. ¿Ya? En la plataforma virtual, claro. Ustedes saben de que todo lo que se está haciendo acá está grabado en la plataforma virtual. Aparte de eso, tienen ustedes todas las clases en YouTube, ¿no es cierto? Todas las tienen, y en el Face también lo tienen, ¿no? Y ahí tienen ustedes todas las clases desarrolladas con bastante detalle, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional? Bien, otro ejercicio de ascenso capilar, ya, una rápida. Una determinada cantidad de agua que se encuentra a alta temperatura dentro de un tubo de vidrio que está completamente limpio, necesariamente limpio, ¿no? Porque si tuviera otro componente ya sería otra ecuación y no se cumpliría la teoría, ¿no? Dentro de un tubo limpio de capilar de 2 milímetros de diámetro sube a una altura de 35 milímetros. ¿Cuál es la altura estática verdadera? Ejercicio bastante sencillo y... A ver, ¿de qué se trata esto? Una altura estática verdadera. El agua va a subir eh, por diferencia de presiones, ¿cierto? Va a subir por diferencia de presiones. Esa diferencia de presiones se llama, llega a un momento de equilibrio que es presión estática. La estática verdadera es la que va a obedecer a la ecuación. Pero en este caso, este problema ya le está diciendo, oiga, ¿sabe que el agua que está dentro de este capilar, de este diámetro, ha subido hasta 35 milímetros? ¿Esto está cumpliendo con la teoría? ¿Qué me dice la teoría? La teoría me va a decir cuál es la altura estática verdadera y voy a encontrar que va a ser menor. ¿Ya? Ahora, ¿por qué subió más?
¿Ya? ¿Por qué habría subido una cantidad diferente? A eso se pueden deber a diferentes factores. Uno de ellos que puede estar en movimiento el agua, ¿no? Otro de ellos, bueno, pueden haber diferentes factores por la que no puedan coincidir con la teoría. Eso es cuando se refiere a la pregunta ¿cuál es la altura estática o teórica verdadera? ¿Ya? Conceptualización. Más que todo esto lo encontramos aplicación en la parte en la parte bio, ¿ya? En la parte de biología del ser humano, biología también de plantas, ¿no? Ahí encontramos las mayores aplicaciones de capilares, ascenso capilar en tubos capilares, pues, ¿ya? Entonces, ese es el criterio y esta es la solución. Esta es la solución a una determinada temperatura de tabla saco esto, ¿no? Y este es la tensión, ya, y entonces esta es la otra, este es la tensión. A ver, y por un tubo de vidrio limpio, si está limpio, el ángulo teta es cero. Estoy reemplazando acá valores, me está saliendo esta altura teórica y hallamos la diferencia entre ellos. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces tenemos bastantes temas que hemos avanzado, estamos hasta al día con el syllabus. Si hay alguna pregunta o un tema específico que quieran ustedes practicar para la próxima clase que es el viernes, un tema específico, un problema por cada tema que podríamos hacer, ¿ya? Porque hemos hecho bastantes temas. Un problema por cada uno. Con eso ya sería una práctica dirigida. ¿De acuerdo? Claro, el viernes hacemos problemas. Claro, eso es. Con respecto a la pregunta de Eduardo Francisco. Bien, jóvenes, entonces nos podemos quedar acá. El día viernes hacemos problemas. Listo. Si no hay problema, nos quedamos ahí, jóvenes. ¿Ok?